Pues es noche de jueves y tenemos uno de los espacios que sabemos que es más visto por todos ustedes, por lo menos por un sector que les encanta, que les apasiona el mundo del toro. Y si hablamos de toros, tenemos que hablar con Ortúñez, que es nuestro compañero y amigo. Ortúñez, José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Digo compañero porque yo recuerdo más de 25 años, pues todas las semanas prácticamente, ¿no? Contando noticias taurinas, antes en la radio solamente, después en televisión. Muchos años ya, la verdad que sí. Que estoy muy agradecido a vosotros, sobre todo a toda la gente. No puede ser, es completamente al revés, Ortúñez. Somos nosotros los que estamos agradecidos que tengas la delicadeza todas las semanas de venir a ponernos al día en el mundo del toro, José. Sí, esta semana, fíjate, esta semana tenemos Sevilla, que vamos a basar prácticamente todo el programa en Sevilla, aunque fíjate, tenemos una noticia del pasado lunes en Zaragoza, como es Carlos Zúñiga padre, que bueno, que tuvieron que ingresarlo por un amago de infarto y bueno, pues la verdad que le deseamos todo lo mejor. Luego hablaremos un poco de Zaragoza, pero ahora lo que vamos a hablar mucho, largo y tendido será Sevilla, porque fíjate que el otro día viendo la corrida de toros, pues yo decía, digo, bueno, ¿cómo es posible que una gran figura del toreo como Roca Rey, habiendo cortado orejas prácticamente tal, sería la primera puerta grande que hace Roca Rey? O sea, la primera puerta del príncipe fíjate, de muchos años ya, que lleva compareciendo en Sevilla y que bueno, y la verdad que el otro día fue un grandioso espectáculo. El otro día pues la verdad que vimos una corrida con Manzanares y con Urdiales que estuvieron la verdad bien, con toros de Núñez del Cubillo. Y bueno, pues ha sido la primera puerta grande que ha hecho Roca Rey, porque es una gran figura del toreo. Luego hablaremos más detalladamente, pero para que veáis esa primera puerta grande de Roca Rey, que ha sido lo más noticiable, aunque luego hablaremos de los victorinos, porque ha echado una corrida de victorinos sensacional también. Vamos a ver primero este reportaje importante de la primera salida por la puerta del príncipe de Roca Rey, que ya tenía, además de ganas por parte de todos los aficionados, pues bueno, una corrida interesante, resultó interesante y Roca Rey estuvo sensacional. Sin duda alguna, Ortúñez, Roca Rey es el torero de moda, el que todo el mundo quiere ver ahora mismo. Sí, mira, pues oye, la verdad que es importantísimo porque fíjate que en Valladolid, Dios mediante, el día 14, pues vamos a tener un cartelón de lujo con Talavante, con Daniel, o sea, con Emilio de Justo, que tuvo una actuación sensacional el pasado lunes, junto con Morante. Pero bueno, las expectativas de Valladolid, con esos spots que está haciendo la empresa Tauro Emoción, y con muchas expectativas, porque las expectativas de Valladolid, fíjate que años que la Feria de San Pedro Regalado se componía prácticamente de 2 corridas de toros o una. Este año, con el concurso de cortes, que está, la verdad, diciendo mucho, hablando mucho de esos toros de Victorino, patas blancas, interesantísimas, como es Monteviejo, y luego, pues, esa novillada que está resultando muy dicha por parte de todos los aficionados. Los aficionados de Valladolid, pues bueno, pues es una oportunidad importante de ver a 6 novilleros que están ahí, que son importantes, 2 de Valladolid, y con esa categoría tan importante que tiene Mario Navas, dejando un pozo sensacional en la Plaza de Toros de las Ventas. Que vamos a decir de Daniel Medina, que ha empezado una temporada sensacional, una temporada grandiosa. Y luego Jarocho, Ismael Martín, que luego hablaremos un poco de lo que pasó el otro día en Atarfe, que fue uno de los invitados en el circuito de novilladas de Andalucía, y que cortó orejas y salió por la puerta grande. Pero bueno, en definitiva, lo que más se está hablando y lo que más están... Porque mucha gente me ha preguntado, bueno, pues, ¿a dónde podemos ver? Bueno, voy a decir algunos sitios, el centro, el Bar La Rosa, algunos otros más que se me quedan ahí, pero vamos, que la gente está acudiendo ya a los bares a ver la Feria de Sevilla y en otros casos, pues, están contratando ese paquete de Mundo Toro Televisión importantísimo. Y luego pues estamos viendo una grandiosa Feria de Sevilla. Una grandiosa y el otro día yo he visto imágenes volviendo a Roca Rey, impresionante, toreando de rodillas. Sí, además luego hay toreros emergentes importantísimos. Porque fíjate, el otro día, en el siguiente vídeo que vamos a ver ahora de Sevilla, Daniel Luque para mí hizo una grandiosa faena a un toro sensacional del Parralejo, y para mí esas 2 orejas fueron importantísimas. Yo creo que va a ser, fíjate, aunque
como sabéis, Rocarrey, Emilio de Justo, otras importantes, no vamos a decir de los rejones, que luego hablaremos un poco de los rejones con Diego Ventura, Guillermo Hermoso de Mendoza y Ruy Fernández, que también tuvieron una actuación importantísima dentro del rejoneo, que bueno, en Sevilla ya se da una corrida de toros desde hace mucho tiempo que se daba, y ahora con ese, vamos a decir, ese pique importante de Ventura y Guillermo Hermoso. Pues fíjate que el otro día con la corrida del Paralejo, Perera no tuvo suerte. También vimos a un matador de toros emergente que se llama Francisco de Manuel, que gustó mucho en Sevilla, pero sobre todo para mí se me quedó en la retina esa gran faena de Daniel Luque, porque hizo, yo creo que va a ser lo más destacado, aún sin salir por la Puerta del Príncipe. Claro, hay que cortar 3 orejas para salir por la Puerta del Príncipe de Sevilla, pero la actuación de Daniel Luque rayó una altura sensacional, como vais a ver en este reportaje, porque lo hemos traído a colación, aunque, pues fíjate, la del pasado lunes, Morante y demás, la veremos la semana que viene, pero en esta corrida del Paralejo, que, bueno, lidiaba novilladas, pero ahora esta corrida de toros pues era interesante para ver los productos en una plaza tan importante como la de Sevilla. Pues bueno, pues vamos a ver esa gran faena del Daniel Luque, que para mí va a ser una de las faenas más importantes que se hayan dado en Sevilla. Hablando de rejones, el próximo día 1, el próximo lunes festivo, tenemos una corrida de rejones en Olmedo. Interesante. Corrida. Muy interesante, sí. Muy interesante por, hombre, los nombres importantes, porque son importantes. Tenemos a Lea Vicen, tenemos a Cartagena, y sobre todo tenemos a un rejoneador portugués que no le conoce mucha gente, que se llama Paco Velázquez, que ha hecho una temporada americana sensacional y que ha vuelto a España, y ya ha toreado ya en su Portugal natal para ya empezar una temporada sensacional que va a tener en España. Paco Velázquez, aunque no lo conozcáis mucho, es un torero portugués, un rejoneador portugués que tiene una cuadra de caballos sensacional, y bueno, pues más expectativas imposible. El 1 de mayo, en la Plaza de Toros de Olmedo, con un festival, o sea, con una corrida de toros benéfica, también importante, bueno, con 6 toros del Canario, que bueno, es una ganadería que lidia mucho con rejones, y bueno, pues va a ser interesante. Luego, pues oye, otros acontecimientos importantes. Ya hablamos la semana pasada de la novillada de Valdestillas, que queremos recordar, porque bueno, es una oportunidad para los chavales, aunque para mí coincide el domingo 14 con una corrida de toros en Valladolid. Bueno, el Taru lo ha querido poner así. Además son fiestas, la fiesta más grande que se da en Valdestillas, habrá toros del cajón, habrá encierros, y bueno, esa gran novillada sin caballos, que para mí, siempre lo digo, me gusta ver a los novilleros sin caballos, me gusta ver a los novilleros con caballos que prometen, que están ahí, y bueno... Oye, toros novillos de Tabernero, de la ganadería de Tabernero, de Bilbis, sí, para Cristian González, Alejandro González y Gustavo Martos. Sí, 2 nombres que bueno, no conocíamos mucho. Yo me he metido un poco en internet y demás, y bueno, pues están afincados prácticamente en Cádiz, en las escuelas taurinas andaluzas, que están haciendo una labor sensacional, y bueno, pues se les va a dar esa oportunidad ya no solo aquí, sino en todos los sitios, porque luego vendrá ese certamen tan importante que se hace en Andalucía de novilleros sin caballos, que lo retransmite Canal Sur y que mucha gente pues lo puede ver y demás, y bueno, son prometedores, novilleros prometedores. Y ya hablando un poco de novilleros prometedores, fíjate que el otro día en Madrid había 3 novilleros que para mí pues tenían mucho que decir, y sobre todo una ganadería como es la de Guadajira, y un nombre propio como es Alejandro Mora, que como sabéis es sobrino del gran matador de Mora, y sobre todo pues oye otros nombres como es Andrade, y también un Curro Durán. Curro Durán es un hijo de aquel legendario matador de toros Curro Durán, que bueno, pues ha ido haciendo temporadas importantes de novillero con caballos, aunque ya lleva prácticamente 3, 4 o 5 temporadas de novillero con caballos, al igual que Alejandro Mora, pero dejó un sabor de boca Alejandro sensacional. Para eso hemos traído a colación lo que pasó el otro día en la Plaza de Toros de las Ventas, con una entrada, yo diría que importante. Fíjate que
domingo hay toros en Sevilla, hay toros en otras localidades importantes. Bueno, pues la gente en Madrid tiene ganas de toros y sobre todo gente joven que quiere ver a los novilleros. Y en el caso de Alejandro Mora tuvo una actuación en su quinto toro. Destacar sobre todo la ganadería, porque la ganadería de Guadalajara año tras año está echando productos sensacionales. Y en Madrid pues correspondió, y sobre todo, bueno, la mala suerte a lo mejor de Andrade, que no mató como debiera, y bueno, pues la petición de oreja de Alejandro Mora, que muchos me hablan de que fue una actuación importante y que la petición de oreja el presidente no creyó oportuno, dio una vuelta al ruedo y bueno, fue una actuación importante de Alejandro Mora. Ortuñez, el Alfarero de Plata, ¿qué me cuentas? Pues del Alfarero de Plata te tengo que hablar mucho y bien, porque es un circuito importantísimo, y el otro día, por ejemplo, en el Alfarero de Plata pues actuaba a lo mejor lo hemos hablado alguna vez, el Mene, un novillero sin caballos salmantino que está dando mucho que decir, al igual que Javier Zulueta y Pedro Luis, con toros de infantes, y bueno, la verdad que tuvieron una actuación sensacional y son los tres que han quedado finalistas en la final esta de los novilleros sin caballos. Y sobre todo pues decir que Villaseca de la Sagra pues con este Alfarero de Plata domingo tras domingo ha tenido unas entradas importantísimas, y las perspectivas de los novilleros con caballos, igual que decimos con los novilleros con caballos, pues son importantísimas. Estos tres finalistas pues se jugarán ese Alfarero de Plata, ya han dado este salto tan importante que se puede dar en el Alfarero de Plata, y bueno, pues esperemos que sea una gran tarde para los tres finalistas, porque creo que los tres se han merecido llegar a esta final. Javier Zulueta es hijo de uno de los que salen en la plaza de Sevilla, de los alguacilillos de Sevilla, y bueno, pues ha dado pues la verdad que un aldabonazo importantísimo, porque es un novillero con un arte sevillano impactante para, por ejemplo, para el sentido castellano, el sentido, por ejemplo, de verle torear en el Alfarero de Plata, y sobre todo pues, de verle con esa soltura y esa manera de interpretar el toreo sevillano que tienen los toreros de por ahí abajo. Y bueno, pues ha impactado, la verdad, al igual que Pedro Luis. Y luego, pues, oye, el otro día un gran triunfo de Juan del Álamo en la Copa Chenel, que bueno, que a mí de verdad que me llegó muy dentro, porque la verdad que decir algo de Juan del Álamo, decir de Mario Palacios y decir de la ganadería de Castillejo de Huebra y de Gavira, pues hombre, Calerito también tuvo una actuación importante, pero cortar tres orejas en este certamen de la Copa Chenel, vimos a un Juan del Álamo, pues la verdad que muy predispuesto, muy sabiendo lo que se hace, muy importante. Importante no solo de la torería que pueda tener ya, porque ya lleva unos años importantes Juan del Álamo, pero era un torero que estaba ahí, que prácticamente no tenía esas oportunidades importantes, aunque cuando toreó con muchas de las figuras del toreo importantes y se había quedado un poco ahí parado, y la verdad que le vimos con una soltura sensacional, al igual que con Calerito y con Mario Palacios, con una predisposición interesantísima, y los toros de Castillejo de Huebra y de Gaviria, pues la verdad que dieron un juego importantísimo y una presentación excelente. Vamos a ver Victorino, Sevilla. Pues fíjate que hacía años que no veía una corrida de toros, años importantes, una corrida de toros con tanto trapío, no solo trapío, sino la importancia que puede tener el toro de Victorino, esa manera de interpretar, pues en muchos casos, la ganadería de Victorino. Y bueno, pues fue una sorpresa importantísima, y sorpresa fue, pues, Manuel Escribano otra vez, con un hijo de Cobradiezmos que se llamaba Patatero. Pues hubo una grandiosa faena de Escribano, una faena que tiene su importancia no solo porque sea Victorino, sino porque
la reconstrucción que año tras año veíamos en las corridas de toros de Victorino, que no eran esos victorinos que hace muchos años que no veíamos, y esa importancia que se daba pues, a la corrida de Victorino, al igual que la destacadísima reaparición del Cid en esa misma corrida de Victorino. Yo vi a un Cid totalmente dispuesto al triunfo y sobre todo pues, con una actuación sensacional. Y te voy a decir de Emilio de Justo, porque Emilio de Justo, para mí, después de todo lo que le sucedió la temporada pasada, el volver otra vez, lo bien que estuvo el pasado lunes sin desmejorar nada y con un Victorino prácticamente que no tenía nada, el sexto, y que tuvo una actuación sensacional. O sea que muy entretenida la corrida de Victorino. Y bueno, pues Sevilla están habiendo muchos carteles de no hay billetes e importantes actuaciones de los toreros. Ortuño, háblame de Guijuelo. Pues en Guijuelo reaparecía Manuel Dios me guarde. Fíjate que toreaba con dos figurones del toreo como son Morante y Emilio de Justo, que tuvieron una actuación sensacional, aunque bueno, pues los toros del Capea dieron una tarde excelente para lo que era, homenaje importantísimo a este chaval después, y sobre todo homenaje a esa doctora que estaba en la enfermería de la Plaza de Toros de Cuéllar, que pudo salvar la vida a este gran torero que es Manuel Dios me guarde, que bueno, pues ha vuelto otra vez al toreo. Nos congratulamos mucho porque es un torero joven, un torero salmantino importante, con un lleno de no hay billetes, gente de Medina que fue a verlo, en muchos casos. Bueno, pues la verdad que importante fue esa reaparición interesantísima de Manuel Dios me guarde, que desde aquí le damos toda nuestra enhorabuena, porque después de eso, y sobre todo a la médica, que fue un homenaje, la sacaron al ruedo, hicieron ese homenaje importante en Guijuelo, él le brindó uno de los toros, y bueno, Morante y Emilio de Justo también dieron una gran tarde de toros, que es a lo que se refería a esto, y sobre todo porque ha toreado mucho en el campo. Los reportajes que hemos visto han sido de un torero ya totalmente restablecido, un torero que, pues, fíjate, de una jornada tan importante, pues que al lado de dos grandiosas figuras del torero como son Morante y Emilio de Justo, pues dieron una tarde tan interesante en un pueblo así como es Guijuelo, lleno absoluto, y sobre todo a lo que se refería, pues fue una tarde importantísima. Oye, hablamos también de Palos de la Frontera, que hay que contar. Sí, importante hablar de Palos, pero para mí, después de que esa gran, yo diría que gran, porque una corrida de toros tan interesante como la de Palos de la Frontera, con toros de Albarreal para Curro Díaz, Cayetano y David de Miranda, con un triunfo importantísimo, y sobre todo con esos toros de Albarreal que van saliendo de una época en la cual, bueno, no tenía ese triunfo importante, porque ha sido una ganadería siempre muy emblemática y sobre todo ha lidiado en plazas de toros importantísimas de primera, segunda categoría, y bueno, pues una presentación excelente, y bueno, rayó a una altura los tres, y salieron los tres por la puerta grande, y bueno, pues decir que se va restableciendo completamente sobre todo esta temporada, porque se están dando muchos y muchos carteles importantísimos, claro. ¿Algo que contar de Madrid? Madrid nada más, pero de Zaragoza tenemos que hablar un poco de lo que ha sido la feria de San Jorge, porque bueno, hubo una tarde que prácticamente pasó sin historia, como fue la de Morenito, Javier Cortés y Román. Luego pues hubo una flojísima corrida al día siguiente con Daniel Luque, que tuvo muy bien, la corrida de Valdefresno con Pereira y el Fandi, que no tuvo tanta historia, pero el pasado lunes, en la novillada, pues un torero sin caballos, que hemos hablado mucho aquí, Cristiano Torres, pues triunfó, puesto que es aragonés, triunfó en su plaza más emblemática, que en la cual él ha debutado con caballos. No tuvieron suerte Tristán Barroso y el Melli, no tuvieron suerte, cortó una oreja al Melli, y Tristán Barroso salieron dos novillos muy a contraestilo, y Cristiano Torres, pues la verdad, 4 orejas,
Y la verdad que ha sido una feria que no ha resultado muy, vamos a decirlo, en plan taquilla no ha sido. Fíjate que el otro día en la novillada había prácticamente más de 3/4 de plaza. En la novillada, para ver a Cristiano Torres, que está llevando mucha gente de Aragón, mucha gente interesante, que con este debut pues esperemos que le salgan mucho más cosas. Tristán Barroso está ahí, está haciendo una temporada sensacional, el Melli también, pero en la pasada, o la del domingo con Pereira, Daniel Luque, que tuvo una actuación muy buena, porque va a ser una temporada interesantísima la de Daniel Luque, pues la otra corrida de toros pues fue una corrida floja, sin interés, y bueno, pues no se llenó el coso de Pignatelli, pero bueno, pues oye, a la feria de San Jorge, como año tras año, Carlos Zúñiga, padre, pues está tratando de revitalizar el toreo serio en Zaragoza. Pues por supuesto que le deseamos una pronta recuperación para que esté lo antes posible al pie del cañón. Ortuño, ¿vamos a concluir con qué? Pues vamos a concluir con las novilladas del circuito taurino de Madrid. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sido sobre todo el resumen de la última novillada, que ha sido la de Navas del Rey, con dos novilleros que prácticamente debutaban en el campo de los novilleros sin caballos, como es Alejandro Chicharro y como es Rubén Núñez, que son dos toreros que dieron una tarde interesantísima en Navas del Rey. Luego hablaremos un poquito, y vamos ya para finalizar un poco, de los novilleros que han llegado a la semifinal, vamos a decirlo, de este certamen, que está siendo un certamen pues importante para los novilleros sin caballos, o sea, con caballos, como son Pepe Luis Cirujera, Jesús de la Calzada, Marcos del Rincón, Alejandro Chicharro, Álvaro Chinchón y Rubén Núñez. Esos 6 se deliberarán una novillada semifinal, y luego pues los 3 finalistas serán los que acompañen en la final. Fíjate que el 6 de mayo será en Brea de Tajo y el 20 en Mirafoles de la Sierra. Los novillos serán el primer día de la Quinta y de Florejara, y el último día, vamos a decirlo, el 20 en Miraflores de la Sierra, del Álamo y de Aurelio Hernández. O sea que para mí ha sido una gran semifinal del certamen con picadores de la Comunidad de Madrid, importantísima. Y para que veáis ya, para finalizar, lo que pasó el otro día en este grandioso circuito, que para mí sobre todo ha enseñado prácticamente muchas de las ganaderías importantes de Madrid, y que han triunfado prácticamente todas. Han sido una presentación exquisita, ha sido una presentación importantísima. Como vais a ver en este último reportaje, fijaros sobre todo en la novillada y los 2 chavales que tuvieron una actuación sensacional. Pues con estas imágenes terminamos. Ortuñez, te espero el próximo jueves, no faltes, que te pongo aquí en la lista. Muchas gracias, Javier.